Esta diferencia denota la diferencia entre el cristianismo y la religión. Entre todo lo que es adornado de religión con el nombre de cristianismo y entre lo que es cristianismo sin adorno de religión. La tragedia de nuestra hora, digo de nuestra hora, este mismo momento, en profecía y como señal profética, es que ya el cristianismo para mucha gente es la religión y la religión el cristianismo. Aún más, Satanás ha hecho creer esa mentira por 1600 años, especialmente desde que el Vaticano fuera establecido en la muerte del emperador Constantino en el año 337. Déjeme darle nota histórica y profética de esto. A la muerte de un emperador que nació pagano, vivió pagano y murió pagano. A pesar de lo que la historia le haya dicho a usted, a pesar de lo que los historiadores hayan declarado de su conversión a Cristo, a pesar de las fantasías y encantaciones por encantadores, agoreros, adivinos, que en el nombre de Cristo, como falsos profetas, no solamente distorsionaron la historia, no solo de Israel, no solo de la Iglesia, pero aún la historia de esta nación mexicana. Déjeme decirle que en este atentado contra la historia del Evangelio, contra la historia de la Iglesia, contra la historia de Cristo, también Satanás ha ido lejos para distorsionar la historia de los pueblos, la historia de las naciones, incluyendo la patria mexicana. Todavía en las escuelas de México se estudia, se lee, llegando hasta las universidades mexicanas, que los monjes católicos romanos, las monjas, los sacerdotes y los obispos llegaron hace 500 años a los aborígenes de esta tierra para predicarles el Evangelio. Mentira de Satanás, mentira de Satanás, mentira del anticristo. Si hace 500 años los monjes que vinieron protegidos por el ejército español, por el ejército francés, por el ejército portugués, si esos monjes, ese clero, hubieran creído el Evangelio de Cristo, no hubiera, como hizo Hidalgo, traído la falsa revelación de la guadalupana. Hubieran creído a Jesucristo, a Jesucristo, a Jesucristo y al Evangelio de Jesucristo. La historia ha sido distorsionada porque el Evangelio ha sido pervertido. ¿Para qué hablar más de lo que ya esta tierra ha padecido, está padeciendo, no como consecuencia política solamente, no como consecuencia económica, no como consecuencia cultural, no como consecuencia moral, no como consecuencia ajena a lo que la religión ha hecho en 500 años de perversión del Evangelio de Jesucristo? No hubiera habido guerra. Aún más, si hace 500 años este mensaje de Cristo, dado en el Sermón del Monte, allá en Israel, hubiera sido creído por ese clero, en el día de hoy no habrían ni mormones en México. En el día de hoy no habrían espiritistas. En el día de hoy no habrían santeros. En el día de hoy no habrían encantadores, adivinos, agoreros. Lo que es más grande en el día de hoy, ni siquiera el gobierno hubiera tenido que gastar dinero
en rehabilitar drogadictos o en combatirlos en las montañas de México, porque todo eso ha sido producto no de la política, no de la sociedad, pero de la religión que pervirtió el Evangelio de Jesucristo. Alabe a Jesucristo. Si usted ya ha creído el Evangelio, usted sabe lo que se está diciendo. Usted ha sido testigo. Usted ha sido testigo de lo que aquí se declara por el Espíritu de Dios. No hay ideología política, por más perversa que haya sido, incluyendo el comunismo, que haya dejado más miseria en tierra mexicana que la que ha dejado la religión católica por 500 años. La prueba es que dice la profecía que esta grande ramera vino a ser la madre, no solo ramera, pervirtiendo los caminos del Señor, trastornando los caminos del Señor, como los continúa trastornando mediante ahora en el siglo XX la renovación carismática, el mayor trastorno de los caminos del Señor, el mayor trastorno. El católico ahora mismo como usted, anoche me lo decía un joven enviado del obispo inclusive, escúcheme bien, de aquí de Tijuana, después de la predicación me dice que tenía una lista de preguntas. Digo, yo le hago respuesta a todas esas preguntas si en la lista usted tiene la primera, que debe tener prioridad a toda otra pregunta. Dice, ¿cuál es? Le digo, a ver si usted tiene en esa lista, tanto para el obispo de Tijuana como para usted, a ver si está en esa lista la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Aleluya! 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 Óigalo bien, Satanás, óigalo bien, el anticristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? México ya no necesita de programas de rehabilitación. Tiene demasiados, si usted no lo sabía. Hasta el diablo tiene sus programas de rehabilitación. Los endroga por un lado y después los rehabilita por otro. El mismo demonio. Ríase del diablo en el nombre de Jesús. Es una mofa diabólica, es una payasada satánica. El Vaticano tiene sus mejores adictos en los dirigentes y negociantes de la droga internacional. Escuche bien esto. Segundo, son los fabricantes de licores más fuertes económicamente y tecnológicamente. Las destilerías más avanzadas las tiene el Vaticano. Y después tiene centros de rehabilitación para alcohólicos, incluyendo Alcohólicos Anónimos, que fue fundado por los jesuitas a escondidas. Ahora oigan los Alcohólicos Anónimos. Esto se revela por primera vez en Tijuana. Óigalo los Alcohólicos Anónimos. Óigalo el obispo de Tijuana. Óigalo el pueblo católico romano. La insidia, la conspiración, la perversión, la distorsión, la falsedad, la hipocresía, ya no solo hasta los sentidos y la conciencia humana, pero ahora hasta el alma del ser humano, hasta el alma del ser humano. Escúcheme bien. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Estoy dando a conocer algunos frutos. Entre los más grandes
destiladores de brandy, de coñac, de ron, de cerveza, escúcheme, de vino, de whisky, escúcheme bien, le voy a dar solo 2 nombres de los más grandes, 2 de los muchos. Entre los monjes católicos están los monjes benedictinos, la orden de los monjes benedictinos, que destila más licor que todas las destilerías juntas en México. Los monjes no solo rezan el rosario, están destilando lo que ha hecho su familia miserable y ha hecho a este país quedar en ruina. Escuche bien. Entre las otras órdenes religiosas están los hermanos de la doctrina cristiana. Y se llaman hasta hermanos de la doctrina cristiana, escúchelo. Que como La Salle se dedican a educar, mientras educan los niños, emborrachan a los padres con el licor que destilan y después siguen sacando dinero de los centros de rehabilitación. Porque usted mismo va a dar dinero a los centros de rehabilitación. Su piedad y su fe católica lo hace así posible. Mientras que la explotación, ya no solo del cuerpo, ya no solo de la conciencia, pero como dice la palabra de Dios, del alma, llega hasta el punto de pedírsele dinero también para misas de sufragio, cuando perdieron el cuerpo y el alma de ese infeliz padre, de esa infeliz madre y de esos infelices hijos que murieron sin dársele el Evangelio de Jesucristo. Escuche. Venga conmigo a la palabra de Dios y vea la diferencia. Digo, no solo la escuche, usted necesita verla en esta noche. Esta es esta noche de clausura y usted necesita salir de aquí con una decisión o la otra. Anoche se dijo en el mensaje que Satanás, en su interferencia continua para impedir que usted llegue a creer al Evangelio, no solamente le ha presentado y está presentando más que nunca falsos profetas, encantadores, religiones, ocultismo de todas clases. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás hace esas cosas? Porque sabe que tiene una gran población religiosa, una población religiosa católica que necesita del Evangelio, que necesita de Cristo, que necesita de vida eterna, que necesita de salvación eterna. Y Satanás explota aún esa necesidad, porque usted como católico o católica le favorece más el que haya una convención de testigos de Jehová, o de malabaristas, o de encantadores, y no quita los postes de las calles, ni impide que las invitaciones se lleven a cabo, ni impide que los pastores cooperen. Pero usted como católico o católica, cualquier otra convención, cualquier otra manifestación, usted la apoya. Escúcheme bien, directa o indirectamente. Aquí a Satanás se le descubre su desnudez. Alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús, alabe a Jesús. Dice el Espíritu Santo, mi palabra es como espada de 2 filos. Dos. No solo un filo, 2 filos. Algunos tienen la Biblia como una espada de 1 filo. Pero dice el Espíritu Santo que no es de 1 filo. La Biblia es espada de 2 filos. Aleluya. Gloria a Jesús. Por eso atraviesa no solo el cuerpo y los órganos, pero dice que llega hasta el alma. Aleluya. Alabe a su Salvador. Llega hasta
hasta el alma. Nada se esconde, nada se encubre, nada permanece cubierto ante la manifestación de esta revelación escrita. Pero en el capítulo 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo por los apóstoles, se dijo anoche en el mensaje que hay otra fase más que los apóstoles tuvieron que confrontar, como Jesucristo tuvo que confrontar, y como nosotros, la iglesia del día de hoy, los hombres de Dios del día de hoy, tienen que confrontar en cuanto a ecumenismo y renovación carismática. Los dos poderes en manos del Vaticano para convencer a los que no han creído al Evangelio de Jesucristo. Escúcheme bien. Se quiere hacer una sola iglesia, una sola religión oficial, como Constantino la hizo desde el principio, adoptando al catolicismo romano como su hija. No fue al cristianismo. Constantino no se convirtió. No hubo frutos, no hubo frutos, de acuerdo a la doctrina de Cristo, de que se hubiera convertido Constantino al cristianismo. No hubo frutos. En otras palabras, amados, no habiendo frutos de su conversión al Evangelio, los historiadores encontraron en él que había frutos conforme la perversión del Evangelio. Vamos a dar dos aclaraciones. Primero, dice que Constantino en su visión, este fue el primer papa del catolicismo romano, no fue Pedro. Pedro nunca estuvo en Roma, Pablo fue el que estuvo en Roma, escribió antes de llegar a Roma hasta una carta que está en el Nuevo Testamento, está en la Biblia católica, la epístola a los romanos, y cuando él escribió esa carta, señala a muchos de sus compatriotas, a muchos de sus condiscípulos, pero nunca mencionó ni siquiera a Pedro, mucho menos le mandó saludos y mucho menos se dirigió a Pedro como papa, ni lo mencionó en toda su carta. Alabe a Jesús por la verdad del Evangelio, alabe a Jesús, que desenmascara no solo las perversiones de su palabra, pero las distorsiones de la historia. Las distorsiones de la historia. Hasta muchos historiadores protestantes, claro está, protestantes de nombre, hay bautistas de nombre, hay metodistas de nombre, hay nazarenos de nombre, hay evangélicos de nombre, y hay muchos pentecostales de nombre. ¿No alaba a Jesús? Jesús está dando luz por todos lados. ¡Aleluya! 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 ¡Hay luz, 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 luz! ¡Luz! ¡Aleluya! ¡Hay luz! Yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice Jesús, el que me sigue, no andará en tinieblas. No andará en tinieblas. Pero cuando usted mira a algunos en su conducta religiosa, usted no sabe si lo que ve es oscuridad o es luz. De ahí que usted está tropezando bastante cuando no hay luz. El ciego, dice Jesús, no puede, aunque quiera. Jesús dice que no puede, aunque quiera. Jesús dice, no puede guiar a otro ciego. Porque ambos, el que guía y es guiado, ambos caerán en el hoyo, en la trampa de Satanás. En ese mismo tiempo de la historia, dicen los historiadores de este engaño del anticristo,
acerca de la aparición de Cristo, que no es otra cosa, Constantino, como la aparición de la guadalupana a Juan Diego. Otra fabricación del demonio. En otras palabras, alabe a Jesús. Ya Cristo le libertó, ya Cristo le está haciendo libre, 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 verdaderamente libre. La libertad que la Constitución mexicana ofrece para todo mexicano, malo o bueno, escúcheme bien, no podrá ser sostenida por mucho tiempo, a menos que el Evangelio alcance a cada mexicano. Es dicho, es dicho. Por eso decía hasta el tutor de Simón Bolívar en las Américas, habiendo conocido las intrigas del papado, habiendo probado de sus engañifas, de sus concordatos, hace 500 años, celebrado con el continente americano. Escuche bien lo que decía, un hombre bautizado católico, un hombre educado católico, profesor, maestro, padre del libertador de las Américas, Simón Bolívar. Escuche lo que decía de él, exilado en Chile, decretado por el clero católico romano su exilio, como hicieron en España con don Miguel de Unamuno, y como han hecho con Benito Juárez en la tierra mexicana, con Plutarco Elías Calles y muchos de los genuinos, verdaderos héroes de la patria mexicana. Déjame decirle que no en vano estos hombres sirvieron en sus oficios, bajo la soberanía de Dios, bajo la soberanía de Dios, en momentos que la iglesia cristiana, que el evangelio no pudo dar este testimonio. Estos hombres, al estilo de Nabucodonosor, al estilo de Ciro, levantados como paganos, aún como paganos, como instrumentos del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Dios vivo, fueron instrumentos para parar la embriaguez católica romana en México y en América. Queridos hermanos, en esta noche, debido a varias preguntas que se me hizo anoche de hermanos que salían cuando se terminó el servicio, y me preguntaban sobre la partida. Yo no hablo de muerte. ¿Sabían ustedes que yo no hablo de muerte? Porque el cristiano no muere. ¿Es cierto, sí o no? Amén. El cristiano no muere. El cristiano duerme. Es una partida con el Señor. Es ausentarnos de esta tierra para después volver con Cristo cuando venga a recoger su iglesia. Aleluya. Y me han estado preguntando, y si esta noche aquí hay pastores, con el respeto a los pastores me dirijo, a todos los hermanos, a los amigos, si hay personas creyentes de otra religión, de una manera o de otra usted cree, ¿cierto? Y me preguntan que si, de qué manera y cómo fue la partida de mi esposo, y me siento comprometida porque ustedes tienen el derecho de saber qué pasó con la vida de mi esposo, ya que mi esposo se caracterizó como el predicador del pueblo. Ese fue un varón que él iba a los pobres. Él iba a todas partes. Él no esperaba que la gente viniera a él. Él iba a la gente. Y tiene usted el derecho de conocer y de saber qué fue lo que pasó con el hermano Rivera.
es muy fuerte para mí. Le voy a pedir que mientras yo estoy ministrando, los hermanos estén en oración por mí, porque es muy duro. Mucha gente con tanto amor y con tantos deseos me dicen: hermana Rivera, explíquenos así de fácil, díganos. Y a mí es muy difícil, hermano. No es fácil para mí comenzar en esta faceta de mi vida, porque es otra parte de mi vida que se ha desprendido. El hermano Alberto para mí fue mi esposo, mi maestro, mi amigo, mi compañero, mi amado, fue muchas cosas. El padre de mis hijos, mi pastor, predicador, y no está conmigo en estos momentos. Su partida ya va a ser el día 20 de junio, cumplió 3 años. Pero en mi corazón, en mi vida, en mis acciones, en mi conducta, en mi devoción, el hermano Rivera sigue vivo. Y donde quiera que voy, siempre pongo en alto el nombre del hermano Rivera. Porque la hermana Rivera, de nada, ¿para qué? Para mí el hermano Rivera siempre tenía el primado en mi vida. Y lo voy a llevar al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y luego van a mantener su Biblia abierta. Capítulo 14, versículo 13. Y voy a hablarle un poco de lo sucedido con el hermano Rivera. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansan de sus obras, que descansan de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Yo soy una de las discípulos del hermano Rivera. Esos libros que están por ahí, el libro Alberto, el libro La Cruz Doble, Los Profetas, Los Padrinos, el libro Cortina de Humo, el cura, la mujer, el confesionario, los videos, los cassettes, cientos de libros son la obra del hermano Alberto que siguen. Es un legado que le ha dejado a la iglesia. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, en este momento yo te pido que el Espíritu Santo traiga una doble unción sobre mi vida. Oh Dios bendito, que no sean mis labios, que no sean mis palabras, que sean las tuyas, Señor Dios, que sea una unción especial en esta noche para entregar a este pueblo, a este amado pueblo, a los amigos que hubieren aquí en esta noche. Dios santo, yo te pido por algún alma que esté en esta noche, que necesite de ti, que tú abras su entendimiento, que tú abras su corazón, oh Dios, y que tú te manifiestes y que tú hagas como hiciste con el hermano Rivera, Señor, que lo salve y que lo libre del yugo de la religión. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Yo escuché predicar el evangelio, que yo entré a una iglesia cristiana con toda mi religiosidad y con todo mi orgullo, con toda la arrogancia que se caracteriza una persona idólatra. Y es que el predicador comenzó a predicar. A mí me pasó lo que le pasó a Adán en el huerto de Edén. Me desnudó. Me sentí desnuda. Sentí vergüenza de tantos años de ceguedad. Sentí vergüenza de que tenía a Cristo frente a frente, cara a cara, y era tanta la religiosidad en mi vida que no me permitía verle.
Eso es lo que hace la religión en la vida del creyente. No le permite ver a Cristo con la claridad que el Señor quiere que lo veamos. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por María. Oh, my Lord. Y nadie viene al Padre si no es con mi Madre María. Pero qué tragedia. ¿Qué es esto? ¿Es una tragedia, sí o no? Amado, la religión es una tragedia. Y nadie viene al Padre si no fuera por ¿quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Aleluya. En Cristo está la vida eterna. Alabado sea Jesús. Están hablando de María. Hay mucho como que por ahí como que medio se ofenden. Déjeme decirle, no hay una mujer que respete más a María que yo. Es una mujer respetada. María no es cualquier cosa. María fue la joven que Dios escogió para venir, que el Espíritu Santo viniera sobre ella. Pero María en ningún momento se escribe en las Sagradas Escrituras de que María tenía que ser adorada. Es todo lo contrario. María estaba con los 120 en el aposento alto. El día que el Espíritu Santo se derramó, allí estaba María sujeta para recibir la unción del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Pero hay dos Marías, lo repetí anoche y lo vamos a ver mañana, lo vamos a probar. Está María, la de los evangelios, y está María, la católica romana. La de Alfonso de Ligorio, el de Rosarito, la gloria de María, la asunción de María, cosas que usted no encuentra en las páginas del Evangelio. Y como no la encuentro, y como no están, oféndase quien se ofenda, hay que declararla. No importa quién se ofenda, porque quien se va a ofender no es usted, es el espíritu inmundo religioso que opera en la persona. Son espíritus inmundos que poseen a la persona. Yo era la secretaria de Alberto, era todo. Parte, quien le preparaba a él, ayudaba a preparar todas sus campañas. Llegó un momento en que tuve que prepararle una campaña en el sur de California y yo tuve que salir a la Ciudad de México a dar unas conferencias. Pero las conferencias tuvieron tanto éxito que los pastores le pidieron a mi esposo que si me podía quedar unos días más. Noten, y ustedes van a ver en la televisión y en los grandes ministerios, amados, que son muy pocas las esposas que están acompañando a sus esposos en los ministerios, en la predicación. Comiencen a verlo. Estas mujeres se conducen como movie star, como artistas, y únicamente viven para vivir del Evangelio, no para sufrir por el Evangelio. Déjeme decirle que yo siempre estuve con el hermano Rivera, en todos los lugares. Es de ahí que mi hija a la edad de 12 años tuvimos que enviarla a un colegio interna, a un colegio. Y mi hijo también. Yo preferí seguir con mi esposo predicando la palabra de Dios. Cuidando. Ya no solamente lo cuidaba como mi esposo, sino lo cuidaba como un siervo de Dios. Y yo estaba en México y él estaba predicando. Cuando recibo una llamada, hace 6 años, creo que nuestra hermana Rosarito se acuerda, y su madre, hace 6 años, recibo una llamada a México y me dice, él me decía nena. Nena, en Puerto Rico, no sé cuánto han oído
que los puertorriqueños es nena y nene, nena y nene. Él me decía nena, a pesar de que él no era puertorriqueño, era español, canario, de las Islas Canarias. Pero siempre me decía nena, y me llama, y me dice, nena, ven. Pero no era Alberto que me hablaba, era otra voz. Le digo, ¿qué pasa? Me dice, nena, ven, porque me han envenenado. Digo, ¿qué dices? Dice, ya tengo 3 días que estoy completamente paralizado, todas mis funciones. Digo, ¿pero dejaste de predicar? Me dice, no, estoy predicando. Me dice, haz lo que sea, pero regresa esta noche porque creo que mi vida no pasa de mañana. Digo, llama al pastor y dile que no vas a ir a predicar. Me dice, no, voy a decirle al pastor que esté preparado porque creo que el Señor me va a tomar desde el púlpito predicando. Esa fue su petición. Y rápido hicimos todos los arreglos y llegué. Cuando yo llegué me fueron a buscar de la iglesia donde él estaba predicando. Yo llegué y ya él estaba predicando, y cuando lo veo, mi niño estaba con él, y lo miro, lo observo, y le digo al niño, ese no es tu papá, ¿qué está pasando con tu padre? Me dice, mami, mi papá tiene 3 días con 3 noches completamente paralizado, no come, no duerme, no nada, no hace de cuerpo nada. Dice que le dieron un veneno. Cuando comenzó el primer libro, Alberto, fue un éxodo de sacerdotes y de monjas que comenzaron a salir del clero. Yo quisiera que usted fuera sincero. Y a mí me hicieron una entrevista para poner al hermano Rivera en las atlas mundiales, no sé qué cosa, en algunos libros, y creo que le están sacando como el reformador del año 2000. Dicen que desde la reforma protestante, desde Martín Lutero, no se había levantado un hombre como Alberto Rivera. Porque Alberto Rivera nunca temió al diablo. Alberto Rivera nunca temió al Vaticano. Y Alberto Rivera decía la verdad y sabía lo que le iba a costar decir la verdad. Pero no le importó, a mí mucho menos. Voy a iglesia y vienen a iglesia y me van a llamar, hermana, ¿cuántas personas usted trae con usted? Le digo, sí, miles. Hermana, ¿cómo va a ser? Sí, miles, lo que pasa es que no se ven. Miles de ángeles están conmigo. Yo no tengo miedo, yo no tengo por qué temer, aleluya. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y salió el libro, Alberto, en una de las llamadas que recibimos. Es un sacerdote de Denver, Colorado, que se llama Lee Iveta. Y llama a Alberto. No había sacerdote, no había monja. Alberto se quitaba la comida de la boca para dársela a cualquiera que tenía que salir del clero. Y este hombre llama y dice que tengo un teléfono público y que ha leído el libro de Alberto, es el director de la parroquia más grande de Denver, Colorado, y que no quiere volver porque siente que este libro ha cambiado su vida. Y le dice a mi esposo, ¿y tú qué quieres que haga? Dice, yo quiero ir donde tú estás. Mi esposo dice, ahora quédese ahí, denme el número de teléfono. Hicimos todas las transacciones, pagamos un pasaje con nuestra tarjeta de crédito y como a las 6 horas, 7 horas, estábamos en el aeropuerto recogiendo a ese hombre. Cuando el hombre llegó y todo sin maleta, sin nada, había que comprarle todo, lo recibió, le di un abrazo a mi esposo, pero inmediatamente mi corazón me comenzó esta instrucción que tiene la mujer, ¿no? Que dicen que a veces somos muy hablanchinas, pero es que a veces el Señor nos usa poderosamente. Y este hombre comenzó, mi esposo lo llevó a vivir a la casa, trajo un maletín y comenzó a hablar y hablar, tuvieron hasta las 2 de la mañana hablando, se le compró ropa, se le prestó un carro, se le dio tarjeta de crédito, ya se le iba a rentar un apartamento, iba a quedar ahí, y fue donde Chick Publication, donde quiera que mi esposo iba a predicar, él iba con él, pero una tarde ellos salieron.
y yo quise limpiar su habitación. Y yo sentía un rechazo a aquel hombre. Yo sentí un rechazo completamente, mi espíritu rechazaba a aquel hombre. Y cuando voy a limpiar, saco el vacuum cleaner y estoy limpiando, abro su cama, encuentro 3 cápsulas enormes, pero 3 cápsulas enormes. Y las cojo y mi corazón comenzó, yo me quedé fría, porque aquello fue algo impactante. Y cuando llegó mi esposo le dije, necesito hablar contigo. Yo sabía que aquella cápsula no era una cápsula común y corriente. Le dije, necesito hablar contigo. Dice él, ¿pero qué pasa? ¿Ha cambiado de semblante? Digo, necesito hablar contigo inmediatamente. Y fue a la habitación, cerré la habitación, digo, mira, quiero que me saque este hombre inmediatamente de la casa, porque aquí todos corremos peligro. Mira lo que encontré. Cuando él ve la cápsula, dice, nena, ¿dónde la encontraste? Digo, la encontré en el cuarto de Lee Beta. Dice, Dios mío. Dice, esas son las cápsulas de gas que usamos los jesuitas para eliminar las personas sin dejar rastro. Estas cápsulas se ponen en la comida, se ponen en la bebida, no tienen sabor, no tienen nada, pero llega inmediatamente al cerebro y te destruye. Y te da o te provoca un ataque al corazón, te puede destruir todos tus intestinos, grueso, delgado, dice, y nadie sabe qué fue lo que digeriste, ni qué fue lo que comiste. Me dice, con razón tú tenías un sentimiento diferente hacia este hombre. Le digo, llámalo. Dice, no, déjalo para mañana. Digo, que deje al diablo aquí para mañana. Digo, te equivocaste. Este diablo lo saco de mi casa esta misma noche. Nena, tenle paciencia. Digo, no, yo al diablo no le tengo paciencia. Llámalo. Y lo llamó. Y cuando mi esposo lo confrontó, le dijo, Lee, dice, fracasaste, ¿verdad? Fracasaste en la misión que te entregaron. Y el hombre comenzó a llorar, se derramó a llorar, y comenzó a llorar, y lo abrazó. Y le dijo, Alberto, yo fui preparado por el clero, enviado por el clero a tu casa para darte muerte a ti y a tus hijos. Pero no lo he podido hacer. Y ahora sí que estoy en problema, Alberto. Porque ahora si llego para atrás fracasado no me van a querer. Y ahora tú tampoco me quieres en tu casa. Dice, porque tú sabes que el clero no perdona. Cuando le dan una orden a una persona, la tiene que cumplir. Eso no, Rosarito. La tiene que cumplir o si no lo paga con su vida. El caso fue que mi esposo le cogió pena, oró por él y el hombre... Esa noche yo no quise que se quedara a dormir en la casa. Mi esposo le prestó el carro y le dio tarjeta de crédito para que se fuera a dormir a un hotel. El hombre desapareció hasta el día de hoy. Y así han sido persecuciones tras persecuciones. Y estamos empapelando, eran las 1 de la mañana, yo estaba embarazada, la niña estaba pequeña, yo estaba embarazada del niño, y mi niña escucha ruido en el techo de la casa y dice, papi, hay alguien en el techo de la casa. Y mi esposo bajó la televisión. Cuando bajó la televisión, escucha ruido de alguien. Cuando llama a la policía y viene la policía, encuentran que ya estaban tratando de despegar la tela metálica de la chimenea para tirar una bomba por la chimenea. Y Dios interceptando, protegiendo a la familia Rivera. Una madrugada, estaba todavía embarazada, eran como a las 3 de la mañana cuando vinieron y vivíamos en una casa de esquina y ametrallaron la casa completa, que mi esposo, para poderme proteger, me tiró al piso con todo barriga y las balas me pasaban que me rozaban la oreja. Yo quedé que salía a la calle y escuchaba una motor y me tiraba al piso, porque estaba embarazada de 8 meses. Y unas persecuciones tremendas. Me dice, ven, que me han envenenado. Llegué, cuando lo escucho, lo veo. Digo, no, este no es mi esposo. Y le mando una nota, le digo, corta el mensaje, que vamos a dejar literatura y todo y nos vamos para la casa. Inmediatamente él trató de minimizar el mensaje. Yo dejé literatura, dejé todo y llegamos a la casa.
Entrando a la casa se desmaya el hombre, sin conocimiento. Y llamo a los paramédicos, vienen los paramédicos y dicen, pero ¿qué hombre es este? Dice, este hombre la sangre está envenenada completa. Este hombre tiene una parálisis completa. Y lo llevamos inmediatamente al hospital. Al día siguiente salíamos de campaña, 2 días después salíamos de campaña para Washington. Vinieron los médicos para hacerle más corto una operación de 22 puntos. Yo tuve que partir para Washington a los 2 días antes de que lo operaran, porque había una campaña y él se resistió a que yo me quedara. Tuve que salir, el Señor salvó muchas almas. Yo regresé, cuando regresé ya estaba operado, y así comenzó el Via Crucis del hermano Rivera. Cuando él era sacerdote y vino a los principales y le decidió y le dijo que iba a dejar el Vaticano, le dicen, Padre Rivera, tú estás cansado. Padre Rivera, tú necesitas un descanso. Nosotros necesitamos ayudarte para que tú descanses. Y aquel descanso fue que entraron al Padre Rivera en un asilo psiquiátrico para declararlo loco. Porque tú puedes, un sacerdote, una monja, sale de Roma porque mató, porque adulteró, porque es una prostituta, porque se ha hecho un montón de diablura y sale bien. Pero si un sacerdote y una monja sale del Vaticano porque ha creído la palabra de Dios, el Vaticano no se lo perdona. Una monja puede abortar 200 niños si fuera necesario. Eso no es nuevo, ustedes lo saben. Que cada vez en México desbaratan conventos y encuentran las paredes y los pisos llenos de osamenta de niños. Por ahí se decía que si el hermano Rivera tenía 2 hijos, tenía 4, y dice, nena, a lo mejor me van a salir como 20 o 30 hijos, pero con monjas. El que no era homosexual, ¿qué tenía que hacer? Apelar a las monjas. Las monjas que no son lesbianas. El 60-70% de la monja son lesbianas. El 75% potencialmente del sacerdocio es homosexual. Escúchalo bien, el 75%, punto y seguido, ya ellos no lo esconden, ya no lo niegan, ahora lo dicen en la televisión públicamente y hasta se casan públicamente en la televisión. Si usted se quiere ofender conmigo, vaya al cura de la parroquia y pregúntele, y él le va a decir si es homosexual y no, porque ya no lo niegan. Ahora lo dicen. Antes una familia rica tenía un varón, tenía un joven y quería cubrirle su vergüenza, era homosexual. ¿Y a dónde lo llevaban al sacerdocio? Con la sotana, para cubrir la vergüenza. Ahora no, ya lo hacen público. Usted lo ve en la calle, los curas y los sacerdotes con pancartas diciendo que el aborto, pero si el aborto se originó en los conventos. Vaya a Guatemala para que usted vea, en la antigua Guatemala, en uno de los conventos, hay una construcción redonda que parece una olla, que ahí tenían un líquido, era donde las monjas, cuando daban a luz, entraban las criaturas y ese líquido la deshacía. En el mismo líquido que mataron a la monja Eliazar Krantz en Napa Valley. Y el mismo líquido que han cogido cientos y cientos de cuerpos de sacerdotes y los han deshecho. 3 meses más tarde, el hermano Rivera estaba en un pulmón de acero, ciego, sus señales vitales, sin vida, sin nada, solamente se acordó un lugar a las 3 de la mañana y le pidió a Dios, dice, Señor, Padre eterno, si tú me libras de esto, si tú me salvas de aquí, yo voy a ir por todo el mundo a predicar tu palabra. Todavía la ciencia no puede saber, no puede entender cómo el hermano Rivera pudo salir de ese pulmón de acero.
mucho menos cómo pudo salir de España. Porque el clero, juntamente con el gobierno de Franco, lo perseguía a muerte en España. Amado, ahora usted puede tener una Biblia en España, pero en el gobierno de Franco, si usted tenía una Biblia en España, usted lo calificaban como un hereje. El hermano Rivera se caracterizaba como un jesuita que era misionero. Las misiones de él eran infiltrar el gobierno y destruir las iglesias cristianas, infiltrar las iglesias cristianas como las infiltró en Costa Rica, en México, en muchos lugares. Cuando fui a ver a mi esposo al hospital, que llegué del viaje, la doctora me dice que quiere hablar conmigo. Y me llevó a mi hija separada y habla conmigo y me dice: señora Rivera, sea fuerte, sea valiente por lo que le voy a decir. Su esposo le quedan 6 meses de vida. Digo, ¿quién es usted para decirme que a mi esposo le quedan 6 meses de vida? Dice, yo soy una doctora. Digo, ¿y a mí qué me importa? El que tiene la última palabra todavía no me ha dicho a mí que a mi esposo le quedan 6 meses de vida. Dice, pero yo tengo el conocimiento y a mí qué me importa, y yo tengo la autoridad para decirle que yo a quien le creo es a Jehová Dios de los ejércitos, y todavía Dios no me ha hecho sentir que a mi esposo le quedan 6 meses de vida. Tenía que salir mi esposo para El Paso, Texas, de campaña, y dijeron que iba a estar 21 días en el hospital. Tuvo 11 días y se fue con todo y punto a predicar una campaña en El Paso, Texas. Predicó la campaña completa, volvimos a California, le quitaron los puntos. Y me llama la doctora y me dice, tiene que comer todo molido, tiene que comer baby food, tiene que comer, nunca más va a poder comer comida sólida. Cuando llegamos me dice, nena, dame un bistec, el más grande que haya, que ese es el que me voy a comer. Le preparé su bistec y se lo comió. 5 años estuvo el hermano Rivera predicando con todo el hígado, el colon, todo destruido por dentro, porque le extirparon casi todo lo que tenía, menos no le hicieron la colostomía, Dios no lo permitió. En 5 años fuimos a Australia, volvimos nuevamente a Australia, estuvimos 2 veces en Corea, estuvimos en Argentina, estuvimos en Chile, estuvimos en el Perú, estuvimos en Brasil, todo Brasil. Caminamos todos los Estados Unidos, Puerto Rico, la República Dominicana, Guatemala. Dios lo llevó a donde quiso, como Él quiso y como Él quiso. Porque Dios es Dios y Dios se impone. Y a lo que está muerto, Dios lo hace vivo. Pero 5 años más tarde, ya cuando nos movimos de la ciudad de California a Tulsa, el hermano Rivera tuvo otra recaída. Y cuando ya tuvo esa recaída, entonces me llama y me habla y me dice, nena, siéntate, quiero hablarte, te quisiera decir que ya este es mi tiempo final. Cuando él me lo dijo, ya yo lo sabía, ya Dios me había preparado. Y vuelve nuevamente al hospital, lo operan, de ahí ya le hicieron la colostomía, volvió a la casa. El médico me dijo, tiene 3 semanas de vida, y de 3 semanas el Señor le añadió 5 meses de vida. En esos 5 meses de vida las experiencias fueron gloriosas. Como cuando le recibió el veneno. El hermano Rivera no quiso acusar a nadie, él supo en la casa donde le dieron el veneno, la familia que le dio el veneno, pero la policía necesitaba que él formulara cargo contra esta familia y él no lo quiso hacer. Entonces en el hospital no tuvieron más remedio que poner cáncer, porque estaba calcinado por dentro, estaba quemado. Cuando ya viene la segunda experiencia, lo operaron, el médico me dijo, vamos a dejarlo aquí en el hospital para que
¿a usted le sea más fácil? Le dije, no, doctor, yo lo quiero en mi casa. Un hijo de Dios no tiene mucho que hacer en un hospital. Si él ya se va a ir con el Señor, yo lo quiero en la casa. Me lo traje a la casa, me trajeron cama, todo lo que un enfermo necesita. El Señor comenzó a bendecirnos. Comenzaron a llamar que el hermano Rivera, que no se puede ir, que si no se puede ir, la gente orando. Y ya él y yo estábamos preparados de que ya la partida de él estaba cerca. Era tan fuerte los dolores que el doctor me dio unas morfinas, pero el doctor Rivera, el hermano Alberto, se resistía a tomar la morfina. Nunca la quiso tomar. Y en una de esas que está con unos dolores bien fuertes, él no quería que yo lo viera, no quería que lo viera sufrir. Y me dice, nena, vete a la cocina, vete a donde quiera, déjame solo, ponte a orar porque los dolores son muy fuertes. Y no quiero que me vea, no quiero que sufra más. Y yo me fui y me hinqué a orar. Cuando de momento la puerta está cerrada, tiene seguro, tiene todo, oigo que abren la puerta, y cuando oigo que abren la puerta me voy al pasillo y es un remolino tremendo, tremendo, que está aquí frente a mí, pero un remolino, un viento, han visto un viento con bastante fuerza. Ese viento se movía frente a mí y caminaba, iba caminando por el pasillo hasta entrar a la habitación de mi esposo. Y digo, Señor, estos son ángeles que tú has enviado para apaciguarle, para quitarle el dolor a mi esposo. Pero tú me lo vas a confirmar, Dios mío. Cuando un segundo más tarde escucho, nena, ven a la habitación. Digo, ¿qué pasa? Dice, los ángeles estuvieron aquí y me quitaron el dolor. Oh, gloria a Dios, es cierto la misión de los ángeles, es cierto que los ángeles asisten. Muchas veces yo vi a los ángeles descender y asistir a mi esposo en su estado de dolor que tenía. Luego estaba abierto, estaba la colostomía. Ya me dice tantas cosas, escribe, nena. Yo pasaba las 24 horas escribiendo, sirviéndole. Yo no dormía ni de día ni de noche porque yo no dejaba que ninguna enfermera lo asistiera. Yo lo asistía. Y me dice un día, nena, faltan 5 días para mi partida. Él miraba el reloj. Me quedan 5 días aquí contigo. Dice, escucha bien, tú eres una mujer de fe. Escucha bien lo que te voy a decir. Tú vas a orar a Dios para que Dios haga un milagro en mi vida. 2, 3 cosas tienen que acontecer. Esta herida se tiene que cerrar. Esta colostomía se tiene que desaparecer y yo tengo que hacer mis funciones normales. Si eso no llegase a pasar, tú vas a hablar a la compañía Chick Publication y le vas a decir que por orden mía tienen que parar esos libros. Y los 10,000 o los 15,000 cassettes que tiene grabados, tú lo vas a destruir. Y los 5,000 o los 6,000 videos que hay grabados, tú lo vas a quemar. Tú vas a desaparecer el nombre de Alberto, porque entonces mi predicación fue en vano, porque yo me voy en vergüenza y ningún hombre de Dios se va en vergüenza. Amado, a mí me temblaron las rodillas. Cuando mi esposo me pide aquello, yo me quedé fría. Digo, Alberto, ¿qué tú me estás diciendo? Pero es demasiado. Dice, no, será demasiado para ti, pero para Dios es nada. Yo estoy listo a irme, pero este cuerpo se tiene que ir como mi madre me parió. No se va en vergüenza. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Escuche, cuando una persona sirve a Dios con la seguridad que la persona le demanda a Dios. Cuando el profeta viene y le dice a aquel varón que iba a morir, y aquel varón voltea su cara a la pared y le dice, Señor, tú sabes que he andado en integridad, tú conoces que he andado en integridad. El Señor viene y envía el mismo profeta que le diga, dile que le voy a añadir 15 años más. Mi esposo no pedía que se le añadieran días ni años. Mi esposo quería irse con el cuerpo como él nació. Y a mí me comenzaron a temblar las rodillas. Me dice, ¿vas a hacer la oración sí o no? Acababa de regresar de campaña de California.
En ese estado estábamos en campaña en California. Y ya miró el reloj y me dice, me quedan 5 días. Pero no me voy en vergüenza. Y me hinco y hago la oración. Eso fue a las 10 de la mañana. Nunca voy a olvidar el reloj. A las 10 de la mañana hice esa oración. Escuchen bien. No había forma. Todo el contacto rectal estaba completamente extirpado. Todo estaba cosido. Todo estaba completamente sellado. No había forma de que hubiera ningún desecho rectalmente. Todo tenía que salir por la colostomía. La oración se hizo a las 10 de la mañana. Y estoy yo ya no digerí alimento. Estoy en el family room cuando escucho la palabra nena. Y vengo y le digo, ¿qué quieres? Me dice, llévame al baño. Le digo, al baño, pero ¿y a qué? Dice, ¿qué te pasa, mujer? ¿Tú no oraste? ¿Dónde está tu fe? Oh, sí, ven, vamos al baño. Cuidado con los que oran y dicen que tienen fe y después se asustan con el milagro. Eso me pasó a mí. Amado, y lo llevo al baño y lo siento. Y el hombre hace sus necesidades normales como usted y como yo. Y llamo al médico que lo operó un judío. Y le digo, y el médico se mofó de mí en el teléfono. Dice, ustedes los cristianos siempre andan con sus milagros. Digo, no, doctor. Dice, no hay forma, no hay manera, no hay forma. Todo está cosido, todo está cerrado. No hay manera de que pueda el excremento salir rectalmente. Dice, hágame una cosa, cuando vuelva a suceder, llámeme que voy a mandar a la enfermera para que tome el excremento y me lo traiga, yo lo tengo que ver. Claro que sí lo hago. A las 11 de la noche volvió a suceder lo mismo. Y llamo al doctor, que ahí mismo mandó la enfermera. Vino, se puso su guante, con un pote, cogió el excremento y se lo llevó. Como a la 1 de la mañana me llama y me dice, mire, llámele lo que usted le quiera llamar, llámele milagro, lo que usted quiera, pero la fe de usted es muy grande. Mi respeto para ustedes. El milagro ya había sido hecho. El milagro ya había sido hecho. Gloria a Dios. Inmediatamente procedí a quitarle la bolsa. Y la colostomía comenzó a cerrar y desapareció todo el hoyo de la colostomía. Al día siguiente me llama y me dice, nena, y se abre la pijama y me dice, mira, toda la cirugía había desaparecido. No había ni rastro de la cirugía. Oh, gloria a Dios. Vale la pena servir a Cristo, ¿verdad que sí? Vale la pena servir a un Cristo vivo y verdadero, porque Jesús ya no está en la cruz. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el Dios que yo te predico. Ese es el Dios que yo te predico en esta mañana, en esta tarde, en esta noche. Y yo estaba maravillada. La hermana de él habían venido de España, estaba en la casa, y esta mujer es maldiciente. Decía, mira, mi hermano tan bueno, ¿cómo es que Dios hace esto? Y yo le decía, Lola, tú verás, Dios sabe lo que hace, no te preocupes. No, que mira que Dios es un injusto llevarse a mi hermano, que ha sido un santo, muy católica, muy devota. Y cuando esta mujer vio aquello, quedó paralizada. Ya faltaban 2 días para el hermano Rivera irse con el Señor. Él sabía. Nena, faltan 2 días, escribe, anota, escribe, anota. Cuando faltaba un día, me dice, nena, siéntate. Dice, ahora es que te voy a instruir. Y llama a nuestro hijo, mi hija todavía estaba en California, ya había venido y se había vuelto a ir. Había venido y se había vuelto a ir porque tiene su familia allá, su esposo, su trabajo. Y dice, y ve a mi hijo lo tuvimos que sacar del colegio. Y le dice, mira Alberto, lo que le voy a decir a tu mamá no te lo puedo decir a ti. Dice, voy a ungir a tu madre y te voy a ungir a ti. A ti te van a poder pasar 2 cosas.
Si sirves a Dios, te vas a hacer de bendición. Si no sirve a Dios, te va a hacer de maldición. Dice, a tu madre no le digo lo mismo, porque yo conozco la fe de tu madre. Y me hincó, tomó el aceite de la unción, y ustedes me ven aquí predicando, porque aquel varón pidió a Dios que en ese momento yo fuera revestida del poder del Espíritu Santo y que no parara de predicar por montes y collados. Y estoy aquí hoy con ustedes predicándole el testimonio del hermano Rivera. Y muchos dirían, bueno, ¿por qué? ¿Por qué esto tuvo que suceder? ¿Saben por qué tuvo que suceder? Porque el hermano Rivera predicaba y hablaba que la Inquisición nunca ha parado. La Inquisición nunca ha parado, que la Inquisición ha cambiado de formas. Tenga mucho cuidado usted como creyente, si usted va a un hospital y dice que es cristiano, sepa muy bien qué doctor le va a tratar y qué medicina le van a dar. Porque la mayoría de los médicos pertenecen a los caballeros de Colón. Tienen un pacto con la Roma de eliminar cualquier cristiano que esté en las manos de ellos. Y quiso el enemigo traerme tribulación de los mismos hermanos, de los mismos pastores. Comenzaban a lamentarse. Y mira, hasta que me sacudí y dije, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. La vida del hermano Alberto fue una vida donde no hay persona, y si lo hay, la persona va a tener que vérsela con Dios, que pueda decir que vieron al hermano Rivera predicar el evangelio porque comercializaba con el evangelio. O que se obtuvo de dar el mensaje o de decir la verdad porque tuvo miedo. El hermano Alberto nunca conoció lo que fue miedo. Al contrario, el hermano Rivera instaba a cada sacerdote, a cada monja, a que saliera del clero y declararan la verdad. Conocerá la verdad y la verdad te libertará. La verdad te hará libre. Roma te hace presa de rosario, de crucifijo, de candela, de manda, de misa. Todo solamente estafa a los vivos, pero aún estafa a los muertos. Oh, aún cuando todavía te mueres, se inventan el llamado purgatorio, que es una invención satánica y diabólica. Es la fuente de ingreso más grande que tiene el clero católico romano. Porque es la religión que lo vende todo. Cuando Jesús vino y estaba ya expirando, dijo, consumado es. Él pagó por ti, Él pagó por tus pecados, Él pagó por todo, por el pecado original. Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Oh, pero qué Dios más despiadado, el Dios católico romano, que es un Dios que tú le tienes que comprar todo lo que necesitas y aún así te paga con el purgatorio. ¿Es otro Dios, sí o no? Ese no es el Dios del Evangelio. El Dios del católico romano es un Dios fabricado, es un Dios que han fabricado los hombres con invención de hombre. Es un Dios que el hombre ha hecho a como ha querido, pero no el Dios de la palabra, no el Dios del Evangelio. El hombre ha venido a manipular, ha querido manipular a Dios. Gloria a Dios, que este evangelio no se compra ni se vende. Aleluya. Es gratuito para el que lo quiere, es gratuito para el que lo necesita, es gratuito para ti en esta noche. Si ha venido sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, y a ti te llegara a pasar lo que le pasó al hermano Rivera, el hermano Rivera no tenía miedo porque sabía dónde iba. Faltaban unos minutos ya para el hermano partir con el Señor. Y me dice, nena, siéntame en la cama. Y lo siento. Me dice, abrázame. Y lo abrazo. Me dice, comienza a cantarme himno de la Reforma.
Amado, aquello fue algo tremendo. Vinieron los doctores que lo asistieron porque querían ver aquello. Vinieron las enfermeras. La habitación de él estaba llena. Esto nunca había pasado en el hospital. Cuando yo comienzo a cantar, la habitación nuestra tenía unos cristales. Cuando comienzo a cantarle, entra un rayo de luz que penetra la habitación. Algo impactante. Y cuando comienzo a cantarle, él decía, nena, sigue cantando. Ya la voz se le iba desapareciendo. Y musitando me dice, nena, ¿viste quién llegó? Y yo le digo, sí, el ángel ya vino a recogerte. Yo no lo vi con mis ojos, pero lo sentía. Yo sabía que el ángel de la muerte estaba allí ya para llevarse a mi esposo. Y miro el reloj y sé que el ángel de la muerte está frente a mí. Y le digo, Señor, déjamelo 10 minutos más. Te pido que me lo deje 10 minutos más. Y mirando el reloj, contando los minutos, abrazando, besando a mi esposo y despidiéndolo. Así expiró mi esposo y el ángel de la muerte se llevó el espíritu de mi esposo. Se llevó una parte de mi vida. Eso es lo que es un matrimonio. Cuando usted verdaderamente tiene una pareja que es un matrimonio, no lo que se está usando hoy. 50-50. Tú tienes tu libreta de cheque y yo tengo la mía. Eso no se conoce. Déjeme decirle que eso difiere de la palabra de Dios. Por eso el diablo está atacando tanto a las parejas, porque verdaderamente no hay matrimonio. El matrimonio quiere decir que es una fusión, que ya no son dos, ahora es uno. Eso es un matrimonio en el Señor. Eso es un matrimonio aprobado por Dios. Eso es un matrimonio bendecido de Dios. Que la mujer no anda de libertina, que la mujer tiene un varón a quien rendirle cuenta. Eso es un matrimonio. ¿Por qué hay tanto fracaso hoy día? Porque quieren vivir una vida mundana de 50 y 50. En Cristo usted o lo da todo o no tiene nada. Yo me entregué completa. Yo tenía casa bella. Rosarito lo sabe. Yo no disfrutaba mi casa. Nosotros viajábamos 9 meses del año. 9 meses del año. Muchas partes llegamos a ir a México, donde teníamos que amanecer sentados, mirándonos con una camita, porque no había un hotel en esos lugares, y un abanico, taca, 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 y yo sentada, el sudor. Aquí hay una persona que viajó con nosotros a varios lugares, nuestro hermano Lara. Y él sabe que el hermano Rivera nunca lo vio predicar a los indios, lo vio predicar en las partes de México que estuvimos, a la gente sencilla, a la gente donde los grandes predicadores, los mercaderes de las palabras de Dios no quieren llegar. Ahí llegaba el hermano Rivera a predicar el evangelio. Porque el evangelio se ha vuelto un comercio. No solamente para los católicos, pero también dentro de la iglesia, el evangelio se está haciendo un comercio. Oh, no solamente los católicos, hermano. Ellos venderán sus crucifijos, venden sus escapularios, todo lo que venden. Pero ahora hay muchos predicadores que si tú no lo vienes a ver a un estadio, con buena alfombra, con buena cámara, con esto y con lo otro, no te predican el evangelio, porque desconocen la vida de Jesucristo. Andan predicando un evangelio comercial, y la palabra de Dios Jesús, el Señor Jesús dio un mandato: ir por todo el mundo, ir a los ricos, a los pobres, a los marginados. A eso vino Jesús. Por eso no le conocieron como rey, porque tenía el cetro, pero no el cetro terrenal. Nuestro Señor Jesús tenía el cetro celestial.
Por eso los judíos, los saduceos, los fariseos tenían al dador de la vida frente a frente, cara a cara, y no lo podían conocer porque su reino no es de este mundo. Sin embargo, ve a México. Oh, esta cruzada, esta famosa cruzada. Oiga, mi amado, es más lo que se gasta en pompa y en luces y en cámaras y en carro blindado. ¿Carro blindado? ¿Un hombre de Dios? ¿Un varón de Dios? ¿Un carro blindado? Cuidándolo con pistola y con ametralladora como cuidan a Juan Pablo II. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Por eso no me quieren. Pero miren, como dicen en México, me vale. ¡Me vale! Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Miren la vida que escogió el hermano Rivera. Capítulo 11, versículo 23. Para terminar. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Qué bueno es servir al Señor. Aleluya. Hay que comenzar a predicar el Cristo de los evangelios. Hay que dejar el Cristo comercial. Usted va a ir a la librería y encuentra hasta una escoba de barrer que dice Jesús te ama. ¿Cierto? Yo la he visto. En los centros de prostitución usted ve a la gente con t-shirt Jesús te ama. Usted ve los marihuanos y los drogadictos y toda con la guadalupana, que si de ver esa señora tuviera algún poder, óigame, se saliera de la barra, ¿no es cierto? Porque la mayoría de los que la tienen pintada andan metidos en barra. Y ahora se la pintan en la espalda, en las piernas, las prostitutas, donde quiera. Andan con la señora Guada por donde quiera. ¡Qué relajo del diablo! Si esa señora tuviera, de veras fuera santa, oiga, me estuviera corriendo de todos esos santos y de todas esas cosas. Por fe Moisés nacido fue escondido de sus padres por 3 meses porque le vieron hermoso niño y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés, hecho grande, rehusó ser llamado hijo de Faraón. Alberto rehusó seguir siendo sacerdote jesuita, que tenía una vida de rey, vestía de seda, tenía un salario de lo que él quisiera, podía tomar 10,000, 5,000, 100,000, el dinero que él quisiera. Sin embargo, el día que salió, no tenía ni 10 centavos para tomar un autobús. 25. Escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, que los tesoros de Roma, porque miraba a la remuneración de su salvación. Puesto de pies.